Uno dirá que la economía también es un arte. Yo creo que Rubén Cerrulla lo puede plantear así. Nuestro economista. Rubén, ¿qué tal? Buen día. Mauro Bisman te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Mauro. Buenos días a toda la radio y a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, ayer nos No, por comunicábamos contigo a través de la producción, porque viste cómo es el tema, ¿no? En tiempos de crisis, obviamente se empieza a hablar mucho sobre el tema de los ingresos de aquellos que trabajan y los ingresos de aquellos que no trabajan, y puntualmente de hasta dónde la economía formal y la informal están siendo atendidas como deben en la República Argentina. Rubén, el golpe que se ha dado a partir de la devaluación del 20% post-paso, difícilmente puedan los salarios contenerlo, ¿no? Llegar a empatarlos en el corto o mediano plazo. ¿Cómo es el escenario que se está viendo? sí, sí, efectivamente. Creo que cuando vos tenés una devaluación, y en este caso del 22% aproximadamente, Ujú. tiene un efecto directo sobre los precios, digamos. Muchos de los alimentos que nosotros, eh, digamos, consumimos están dolarizados. Por lo tanto, cuando se produce esa devaluación, sí o sí tiene efecto sobre los costos, y por lo tanto tenemos esa porción o esa inercia, lo que se llama inercia inflacionaria, digamos, y por eso es que tenemos en góndola un incremento de los precios de esos alimentos. Además de eso, Mauro, tenemos que también considerar que tenemos una parte hoy también sufrimos, somos rehenes, los argentinos y las argentinas, de esa inercia especulativa también, Ujú. ¿no? Porque cuando vos tenés una devaluación del 22%, te vas a la góndola y te encontrás con que muchos de esos alimentos también tuvieron un 30, un 35%. Entonces, también tenemos una parte de la inercia especulativa. Esa inercia especulativa ya te diría que es una cuestión estructural en la Argentina, ¿no? Nosotros hoy tenemos un dólar blue, que es un dólar ilegal, que, eh, que toman muchos de esos sectores concentrados de producción y comercialización de alimentos, que lo toman como referencia para establecer los precios, cuando realmente no debería ser así, digamos. Deberías tener en cuenta el dólar oficial, que en este caso, por supuesto, hubo una devaluación del 22%, entonces vos sí eso tendrías que traspasarlo a los precios. Ahora, y vos viste que ese movimiento del dólar blue fue del 30, del 35%, no debería ser ese el valor de referencia, porque es un valor ilegal y un valor de un dólar que muy poco se sabe. De hecho, lo poco que se sabe es que, por ejemplo, que es un mercado acotado, Ujú. que no hay mucha transferencia no hay mucha, digamos, mucho flujo de dólares, y por lo tanto, al no haber mucho flujo, eso es lo que pasa, no tenés tanta oferta como para enfrentar la demanda, y eso hace que se incrementen el valor de ese dólar blue, digamos, de ese dólar ilegal. Entonces, Exactamente, ¿qué es sí. qué es lo que pasa? Eso cuando justamente aumentaron los precios de los alimentos en góndola, directamente perdés poder adquisitivo todo el tiempo. De hecho, fíjate que la canasta básica, si uno se pone a analizar con los últimos datos del INDEC, digamos, la canasta básica alimentaria, que es la que suma todos los alimentos, subió un 7,1%, y la canasta básica total, que es que incluye además de los alimentos, indumentaria, transporte, servicio, también marcó un incremento del 7,1% en julio. Esto estamos hablando en julio. Ujú. Entonces, ¿esto qué significa? Fíjate, una familia, un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores, necesitó aproximadamente 111.600 pesos para no caer en la indigencia. Y el mismo grupo, digamos, familiar necesitó contar con aproximadamente 248.900 pesos para no caer debajo de la línea de la pobreza. Entonces, eso creo yo que eso es lo que tiene que tener de referencia el gobierno ahora que justamente
eh, va a tener mucho más poder de fuego con esta noticia de que Ujú. el FMI autorizó el desembolso de 7.500 millones, entonces eso le va a permitir tener estabilidad y sobre todo poder, en caso de que haya una corrida, poder intervenir en eso, en ese mercado financiero, en el mercado de los dólares financieros, y eso también te va a permitir estabilidad, por un lado. Ahora, por lo menos para frenar la inercia especulativa, esa inercia especulativa que te hablaba al principio. Ahora, Totalmente, sí. tener en consideración estos dos datos, digamos, para saber dónde está el costo de vida de una familia tipo, digamos. Y desde ahí vos tenés que mejorar el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y trabajadoras, sobre todo de no solamente de los formales, sino también de los informales. Vos lo decías bien, Mauro. O sea, hoy los informales son los que más perdieron Totalmente. en este contexto inflacionario. Entonces creo que eso tiene que ser como un piso para poder empezar un sendero de recomposición salarial donde comiencen los salarios a, por lo menos, empatarle a la inflación, ¿no? Totalmente. Vos sabés que yo estaba hablando ya en el bloque anterior respecto de esta contradicción que se plantea en que hay que apoyar a la economía informal para tratar de contener la pérdida que han tenido sobre todo los asalariados de ese sector y demás. Pero por otro lado está la contradicción de que supuestamente la economía informal no hay que alentarla sino desalentarla, básicamente. Porque lo ideal sería que la Claro. economía se formalice. Sí, 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 exactamente. Primero que todo, por supuesto que uno tiene que tender a formalizar toda esa economía informal. Ahora, yo creo que en el corto plazo, así como Ujú. en el corto plazo, vos lo que tenés que hacer es recomponer al menos ese poder adquisitivo de esa economía informal. Rubén, Ahora, hay, sí. ¿hay alguna estadística que ustedes manejen como economistas respecto de cuál es el salario promedio en Argentina hoy? ¿Cómo ha ido evolucionando en este año? Mirá, nosotros hoy hay varias investigaciones, digamos, respecto a ese valor, digamos. Y de hecho, muchos de esas investigaciones plantean digamos, un salario promedio de la economía formal que está justamente por debajo de esa Ujú. línea de la pobreza y estaría entre los 200 y 250.000 pesos, digamos. 200 y 250 mil pesos. Estamos hablando de un salario promedio, Ujú. Mauro. Claro. ¿Eh? Pero hay gente, qué sé yo, la gente que consigue un trabajo en un supermercado, la gente que trabaja en la parte de la base de la economía, estamos hablando de gente que está por 100.000 pesos, si supera los 100.000 pesos es un buen sueldo, o hoy ya la mayoría está por encima de 100.000 pesos. No, mirá, hay mucha de esa economía informal que está por debajo Ujú. del salario mínimo vital y móvil. Claro. Hoy tenés un salario mínimo vital y móvil que está en los 105.500 pesos aproximadamente. Entonces, tenés una gran porción de la economía informal que está por debajo y hay otra que está o sea, entre lo que cobra o sea, el salario mínimo vital y móvil y lo que cobra un asalariado Claro, formal, que estaría aproximadamente en los 200.000 pesos. claro, y un Y asalariado, fíjate que, y también se da el fenómeno de los recibos de sueldo que dicen una cosa y la acreditación que dice otra, ¿no? por supuesto, que creo que también esa es un desafío que también tiene que tener el gobierno, porque también, o sea, hay una cuestión ahí donde muchos de los sectores de la economía informal, muchos de los monotributistas también, Mauro, ojo, muchos de los monotributistas también, o sea, los monotributistas son porque no pueden formalizar, de hecho tienen que pagar, Ujú. o sea, lo que hacen es facturar un servicio y después tienen que pagar ellos propios el monotributo, digamos. O sea, y mucho de ese sector de monotributista no llega tampoco a cubrir o no llega directamente a la canasta básica, digamos, esto que estábamos hablando al principio. Totalmente. Entonces, sí.
No, te iba a preguntar, y en ese contexto, Rubén, también viste que se viralizan y se habla mucho respecto de de la ayuda social. En términos económicos, ¿un país como el nuestro es viable sin el aporte social que hace el Estado en este momento? No, porque vos tenés justamente mucho de ese sector informal que vive de changas, que es muy marginal, digamos, Ujú. ese trabajo, digamos, y creo que la Argentina viene de hace mucho tiempo sufriendo estas consecuencias y lo que hay que empezar es a tratar de generar realmente trabajo digno, digamos. O sea, trabajo digno en cuanto a un salario formal. Ahora, ¿cómo haces para llevar adelante esto? Y creo que tenés que llevar adelante una reforma impositiva también, digamos, ¿no? Una reforma impositiva general donde vos también plantea algunos beneficios impositivos para aquellas empresas que puedan generar empleo digno, un salario digno sobre todo, y de esa manera poder ir sacando, creo que esa es la cuestión, ¿no? Nosotros tenemos que ir modificando o sacando esos planes sociales o esa ayuda social a medida que van generando empleo, ¿sí? Empleo formal, empleo digno. Yo creo que ese es el único sendero que podemos ver ahora. Necesitas para eso, necesitas sí o sí un programa de mediano y largo plazo. Claro. Si vos, si vos seguís tapando baches, ¿sí? Tapando baches y no realizando un programa de mediano y largo plazo, va a ser muy difícil porque el tapar baches vas a tener un empleo por 6 meses y después esa persona va a quedar sin trabajo y vos vas a tener que de vuelta asistirlo socialmente, digamos. Claro, sí, sí, Entonces sí. creo que hay que hacer un gran acuerdo con las empresas, con las pequeñas y medianas empresas, con la pequeña y mediana industria, para poder justamente generar mayor empleo digno, ¿no? Vos sabés que en las últimas horas también, bueno, como viene sucediendo, se han viralizado TikToks y distintos videos relacionados con lo que puede ganar una familia que recibe las distintas ayudas sociales y se suma entre, por ejemplo, dos personas el potenciar trabajo, se suman los bonos que se están dando, más la asignación universal por hijo y demás. Se habla de que una familia de 4 personas puede llegar a recibir más de 200.000 pesos y obviamente eso termina azuzando la crítica y el enojo de aquellas familias que la pasan mal. En términos de compatibilidades, en términos, primero, no hay economía viable entregando eso a la mayoría desocupada de este país, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Yo discutiría eso porque yo creo que una familia tipo, primero que todo, con las asignaciones, con el plan potencial o el programa potencial trabajo, no creo que llegue, No alcanza con ese suerte número. pase, no alcance ese número y con suerte pase, esté muy por debajo del salario mínimo Mm, vital y móvil, que yo le bien, decía que está hoy en 101 mil sí, 500 pesos aproximadamente. Eh, exactamente. y por lo tanto, vos al estar por debajo del salario mínimo vital y móvil, o sea, estás muy lejos de al menos cubrir la canasta básica alimentaria. Entonces, creo que con eso no, eso creo que es un mito, creo que es una instalación para tratar de justamente quedarse con esa parte de ese ingreso social, digamos, de esa familia por parte de varios Para generar sectores, digamos. rechazo, básicamente. Para generar Exactamente. rechazo hacia esa política. Rechazo, marginalidad, rechazo, discriminación, Ujú. ¿viste? Entonces creo que hay que ser muy responsable cuando se habla de eso, hay que hablar Una con persona, fundamentos, dos ¿sí? adultos con 2 niños recibiendo toda la ayuda social que recibe hoy en una familia argentina jamás puede llegar a ese número hoy en día. No llega a ese número, no llega a ese número, está muy lejos de ese número. Ujú. Y creo que es necesario un derecho básico que tenemos, Mauro, todas las personas es a comer. Entonces, si esa persona no está
hoy empleada y tiene 2 hijos y necesita llevar un plato de comida, ahí es donde tiene que estar el Estado, ahí es donde tiene que estar la presencia del Estado. Ahora, también el Estado tiene el desafío de que esa persona pueda mejorar y tenga una movilidad ascendente, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, tiene que generar inversiones, tiene que generar empleo, tanto en el sector privado como en el sector público, para que esa persona pueda mejorar su calidad de vida. Yo creo que esas personas que hablan y de la discriminación, de la marginalidad, creo que no saben cómo viven esas personas que cobran el potencial o la asignación universal por hijo. Y yo creo y estoy convencido de que esa persona, por supuesto, que quiere mejorar su calidad de vida. Entonces, creo que ahí es donde también necesita la presencia del Estado y creo que por eso es importante, vuelvo con esto, de un programa de mediano y largo plazo que te permita a vos tener una proyección hacia futuro, proyectarle la vida a la gente y sobre todo para saber qué es lo que va a tener mañana, si va a poder tener ese alimento al mismo precio, si va a poder consumir este mismo alimento. Y creo que eso es lo que tiene que atender bueno, hoy el gobierno argentino, ¿no? Bueno, Rubén Cerrulla, uno de nuestros economistas de confianza aquí en materia de consulta habitual de Natagalá Contenidos, siempre el agradecimiento. Licenciado Rubén, ¿no? ¿Es el título? Así es, Licenciado en Economía. licenciado en Economía. Lo que no Licenciado en significa Economía, que estés de exactamente. licencia todo el tiempo. No, no es No, lo mismo. al contrario, estamos todo el tiempo activos. Abrazo grande y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Un saludo para toda la radio y a toda la audiencia. Rubén Cerrulla, economista, licenciado Rubén Cerrulla, hablando con nosotros de cuestiones relacionadas con salarios y el efecto de la devaluación aquí en la Argentina. Además, también derribando mitos, podríamos decirle, respecto de la